Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de diálogos de la gestión cultural. Esta sesión de hoy abre un ciclo muy significativo para todos nosotros. Es el ciclo a cargo del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, que tendrá 7 sesiones, 7 diálogos de la gestión cultural desde hoy y hasta el 12 de noviembre. Entonces sean todas y todos bienvenidos. Este ciclo, debo decirlo, es la continuación de otro ciclo anterior. A cargo estuvo de la Universidad Autónoma de Querétaro y tuvo 6 sesiones durante los meses de agosto y septiembre. Ese ciclo ya terminó y ya está disponible en los canales de YouTube de las 3 instituciones participantes. Y lo mismo pasará con este ciclo, con el ciclo del ITESO. Todas estas grabaciones de estas 7 sesiones de diálogos estarán disponibles para quien quiera volver a verlas después. Insisto que estos 2 ciclos pues corren a cargo de 3 organizaciones, ¿no? Tanto el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, como la Universidad Autónoma de Querétaro, y el grupo anfitrión a cargo pues del programa Diálogos de la Gestión Cultural, que ya lleva, por cierto, 200 sesiones, 200 sesiones. La de hoy abre el tercer centenario y nos da mucho gusto y mucha alegría. Esta organización, Diálogos de la Gestión Cultural, nació allá en el año 2020 y su fundador está aquí con nosotros, es el maestro Sergio Cervantes Quirós, quien ha estado en todas las sesiones y estará también en estas 200 pasadas y estará en las 7 que estarán a cargo del ITESO. Y también Berta Adriana Cervantes nos acompaña en todo el control del uso de la plataforma y la dinamización, todo el asunto del flujo de mensajes en Facebook, para hacérselos llegar después a los ponentes del día de hoy. Déjenme decirles que hoy la sesión se llama Nuevas tecnologías y viejas preguntas. Estará a cargo del maestro Antonio Delgado y de la maestra Ariadna Ruiz Almanza, que ya están aquí con nosotros. Y cada uno de ellos expondrá durante 15 minutos las primeras ideas del contenido del tema que nos han preparado para el día de hoy. Insisto, nuevas tecnologías, viejas preguntas. Y es que todas estas sesiones de diálogos de la gestión cultural, tanto de la Autónoma, como les decía yo, de Querétaro, como del ITESO, se enmarcan en un programa que le hemos puesto por título Arte, Crisis y Futuro Cultural. Y por eso la sesión de hoy, Nuevas tecnologías y viejas preguntas, responde a una forma de abordar este gran tema de estos 2 ciclos, que es Arte, Crisis y Futuro Cultural. Después de que el maestro Antonio Delgado y la maestra Ariadna Ruiz lancen sus primeras ideas en este tiempo que cada uno va a tomar para exponerlas, vendrá una sesión de diálogo donde el público pues podrá hacer preguntas desde en Facebook y las estaremos recogiendo para hacérselas llegar a ellos. Y en la segunda parte ellos dialogarán entre ellos mismos, pero también pues de alguna manera con el público, en tanto puedan ellos dirigirse a atender, a responder las preguntas y a pues dialogar acerca de los comentarios que ustedes también quieran hacer. Todo eso, todo eso nos va a llevar alrededor de una hora más o menos y pues al final despediremos la sesión invitándoles a la que sigue, a la que vendrá el miércoles próximo. Sin más, paso a leer la semblanza del maestro Antonio Delgado, quien iniciará su participación enseguida. Él es consultor, profesor, diseñador de experiencias, design thinker, comunicólogo. Él ha estudiado educación, comunicación, design thinking y se centra en integrar tecnologías emergentes para enriquecer y transformar los entornos educativos y los entornos comunicativos. Él es experto en innovación educativa y en comunicación digital, con más de 2 décadas de experiencia en este sector. El maestro Delgado ha contribuido al desarrollo de proyectos de innovación educativa, desarrollo de marcas y estrategias de comunicación, además de centrarse en la capacitación en inteligencia artificial.
Actualmente se dedica a la creación de estrategias de comunicación digital, desarrollo de contenidos digitales, diseño curricular, la implementación de aplicaciones de inteligencia artificial en el ámbito educativo y comunicativo y a la docencia en diversas universidades, pues en distintas universidades. Pues bienvenido, Antonio, tienes la palabra. Bien, gracias por la presentación, gracias por la invitación y gracias por la bienvenida. Un saludo a todos. Bueno, le parto de, voy a proyectar nada más una sola diapositiva, nada más como para darle orden también a mi participación. Este, eh, ¿de dónde parto? Cuando me invitaron dije, a ver, ¿y ahora de dónde, no? Y literal me rasqué la cabeza como ahorita, sobre todo porque de repente hablar de nuevas tecnologías pues, supone identificar qué significa nuevo y qué significa viejo, ¿no? O sea, y es un dilema muy interesante. eh, Parto un poquito por ahí en algún momento, uno de mis textos de lectura fue precisamente sobre la parte de lo nuevo y lo viejo, ¿no? Un libro por ahí revisé de Armand Matelar, ¿no? Que determinaba lo bueno, lo nuevo y lo viejo. Y más que más allá de hablar desde una perspectiva como de modernidad, bueno, sí, más bien es argumentar que la modernidad de una tecnología no necesariamente radica en la tecnología misma, sino en lo que está detrás de esa tecnología, ¿no? O sea, digamos, la tecnología que hoy nos explota en las manos, diríamos que tiene más de 30 años que se empezó a pensar, ¿no? Por ejemplo, si ahorita hablamos de inteligencia artificial en un trabajo que por ahí hicimos, rastreando un poquito el concepto, de dónde surge, cuál es la historia, nos vamos a 1946 en un paper que hablaba sobre modelo representacional matemático de una neurona, ¿no? Esos fueron los inicios. El concepto de inteligencia artificial, digo, aparece por ahí en la década de los 60. Y bueno, pues digo, hablo de eso porque ahorita es como el boom, ¿no? Hablar de inteligencia artificial a partir del 2022, cuando liberan ChatGPT fue ¡pum! ¿No? Y ahora sí, todo el mundo conoce inteligencia artificial, pero si empezamos a rastrear esta parte de dónde viene, pues básicamente nosotros estamos viendo como la última partecita de una historia muy larga, ¿no? O sea, que ha tenido inviernos, que ha tenido primaveras, se oye romántico, ¿no? Pero es esto. Y de repente entender que en esta perspectiva temporal, ¿no? O sea, pues nosotros nada más estamos viendo como la parte final. Y entonces, aquí viene esta parte, ¿no? O sea, lo que sucede con este tipo de tecnologías es que lo vamos recontextualizando. Digo, la inteligencia artificial generativa, como la conocemos ahorita, insisto, hace el boom en 2022, pero hay trabajos previos, de mucho tiempo atrás, ¿no? O sea, digamos, un evento importante por ahí de 1997 fue esta computadora que desarrolló IBM, ¿no? Para que jugaba ajedrez. Después se han desarrollado otros sistemas inteligentes donde aprenden a jugar ajedrez, que es diferente, ¿no? Una que juega ajedrez y la otra que aprende. Pero bueno, ese digamos es un ejemplo como en el boom, ¿no? Pero en este rollo de la recontextualización, es muy interesante cómo las tecnologías de repente se van integrando, ¿no? O sea, de repente empiezas a escucho el radio en internet. O sea, digo, ahorita resulta como muy común, ¿no? Que esté escuchando el radio, ¿en dónde? En internet. Y es una tecnología que son dos tecnologías que se están integrando, que se están reconfigurando, y que también esto lleva a preguntarnos el papel de los sujetos, de los actores que estamos en ese proceso, ¿no? O sea, si bien de repente ahorita hay todo un boom, ¿no? Sobre entender al usuario de una forma diferente, que también produce contenido, por ejemplo, en estrategias de marketing que usan esta de contenido generado por el usuario, que son también conceptos que vienen como desde muy atrás, ¿no? O sea, hay un libro por ahí, Wikinomics, que de Dan Tapscott, por ahí del 2002, creo, 2004, que habla precisamente como de entender al usuario que también es productor o consumidor. Digo, es un concepto viejo, pero que también se vuelve a utilizar, ¿no? Entonces volvemos otra vez a este falso dilema de lo nuevo y lo viejo.
Y al final, digamos, es ir identificando, yo creo, en esta parte del dilema, qué es lo que hay detrás, ¿no? O sea, no nada más es el avance técnico, sino también es entender que detrás de estas tecnologías tenemos que analizar creencias, los contextos económicos, políticos, sociales, culturales, ¿no? Este, los intereses, el poder que está detrás, ¿no? O sea, hablando otra vez de inteligencia artificial, de repente pareciera que la batalla es a nivel tecnológico, pero si lo empiezas a rascar y lo empiezas a ver en sus diferentes dimensiones y escalas, tiene muchas aristas, ¿no? O sea, no nada más es tecnológico lo que puede estar generando, peleando a lo mejor las grandes empresas, como podría ser OpenAI y Google o Cloud, o perdón, Anthropic. También hay una batalla comercial detrás de eso, ¿no? O sea, recientemente, por ejemplo, firmaron un convenio OpenAI con NVIDIA para usar los chips, y eso te lleva a pensar en términos de a quién le pertenece, ¿no? O sea, esta parte de la información, esta parte de los monopolios de la información, y si ahora decimos que esta es nuestra base de verdad, lo que salga de inteligencia artificial, pues detrás hay contextos, hay poderes, hay economía, y entonces dices, ¿y esto a quién le pertenece, no? O sea, ¿cuáles son los sesgos con los que vamos a trabajar? Entonces, no nada más es pensar en el dispositivo, sino en lo que está detrás de este tipo de tecnologías. Yo diría primero por ahí. Segundo, entender que esta tecnología, este, supone, no es algo nuevo, ¿no? Digo, que era con lo que empezaba, ¿no? O sea, la disrupción tecnológica de repente parece inesperada, pero la realidad es que viene trabajándose desde mucho tiempo atrás. Y yo creo que ahí uno de los puntos importantes es pensar que no, que, bueno, por ahí me baso mucho hay un autor que me gusta mucho de repente para explicar esto, Nicolás Taleb. Tiene un libro que a mí me gusta, se llama El Cisne Negro, ¿no? Entonces él dice, a ver, de repente le achicamos cosas que son como sorpresas, ¿no? Porque parecen eventos impredecibles y atípicos. Ponemos otra vez el caso de ChatGPT en 2022 y que de repente generan un impacto muy fuerte y que como no sabemos de dónde viene, pues de repente empezamos a racionalizar y explicar, ¿no? O sea, cómo ha estado ocurriendo, pero a veces no necesariamente nos vamos a la perspectiva histórica y multidimensional que podría tener este desarrollo. Y digamos, por ejemplo, aquí podríamos hablar, por ejemplo, en el caso de YouTube, ¿no? O sea, no fue una evolución lineal, pero de repente empieza a transformar las prácticas o la producción audiovisual, estamos hablando del 2007, 2008, ¿no? O sea, como la apropiación fue llevando la tecnología a generar otro tipo de contenido y a modificar otro tipo de prácticas. Y aquí yo creo que también nos lleva a la pregunta como de pensar en términos de predicciones, ¿no? O sea, y creo que a veces funcionamos muy así a nivel de usuarios, ¿no? No es que tengamos una bola mágica que nos diga cómo va a estar el futuro, porque el futuro lo vamos a estar construyendo a través de los sistemas que ellos son culturales y creativos, ¿no? O sea, al final de cuentas creo que el usuario, la persona, los que estamos aquí, vamos configurando y reconfigurando las distintas tecnologías, y hablo de dispositivos o medios de comunicación, y que eso al final de cuentas es un proceso de ida y de vuelta, ¿no? O sea, iterativo, porque como vamos modificando las producciones, los hábitos, también vamos modificando la forma en la que nosotros estamos consumiendo o produciendo tecnología o produciendo contenido a través de esto, ¿no? Entonces, creo que por ahí serían como los dos primeros puntos, ¿no? O sea, entender que esto no, o sea, entender lo que determina lo nuevo de lo viejo, entender que esto no es así como guau, aparece, sino que de repente hay cosas que se van construyendo desde tiempo atrás y que esto va reconfigurando nuestras prácticas de consumo y de producción, ¿no? Y producción de sentido también, ¿no? O sea, ahorita ya es así como las fuentes de información, ¿cuáles son? Yo he escuchado a alumnos que dicen, es que lo vi en TikTok, y tú dices, híjole. Entonces volvemos, no es la tecnología, es el elemento de apropiación que nosotros podemos estar generando o que podemos, digamos, desde las instituciones, y hablo aquí de la institución formativa como puede ser la universidad, el deber y la responsabilidad que tiene de ir configurando no las respuestas, sino la capacidad de hacerte preguntas, ¿no? Y entonces ahí volvemos otra vez al punto, ¿son viejas las preguntas o las preguntas son atemporales?
¿no? O sea, no son ni nuevas ni viejas, sino todo lo contrario. Y aquí nos lleva, digamos, yo diría al segundo punto, bueno, al tercer punto, que es más allá de la alfabetización, ¿no? O sea, estamos muy acostumbrados a, me entra, pícale, ¿no? Pero no construimos sentido. Y en general, digamos, y aquí hablo mucho desde la experiencia, desde el ámbito educativo y formativo, muchas de las capacitaciones, mucha de la formación que se da en este sentido es en función del dispositivo y no de lo que el dispositivo puede generar. Y hablo desde educación básica hasta educación superior y más allá en la formación continua, ¿no? Entonces, hay que formar también el sentido, desarrollar estrategias de apropiación. Y yo aquí a lo mejor me estoy arriesgando mucho, ¿no? Pero no nada más es la herramienta, sino también es cómo vamos creando cultura. Y aquí hablo de los videoblogs, me estoy yendo totalmente al 2007, ¿no? Porque precisamente ahorita podemos hablar de influencers y los vamos a ver en distintas redes sociales, pero las primeras prácticas que se empezaron a dar de esto en función del video, por ejemplo, pues fue en los youtubers, ¿no? O sea, que estamos hablando del 2000, 2007 más o menos, y eso fue reconfigurando totalmente las prácticas en un sentido de que ellos entendieron que era un escenario donde podían proyectarse pero que también estaban generando cultura, ¿no? Y cómo eso se ha ido diversificando, digo, obviamente si hablamos del contenido, en contenido cada vez más breve, yo diría más snack, ¿no? O sea, que lo consumes rápido y órale, al que sigue y al que sigue en esta cultura de la inmediatez, pero aquí es donde entra precisamente este sentido, este hilado fino entre la práctica, la cultura, la tecnología, el contenido, ¿no? Y y creo que uno de los elementos, y si no me equivoco, ya estoy aquí como para ir cerrando esto, es las crisis de las preguntas, ¿no? O sea, yo me pregunto, y es una paradoja, ¿no? O sea, vivimos en una era saturada de respuestas. O sea, no sé si vieron, por ejemplo, ahorita Google ya te da la opción de buscador con inteligencia artificial, que igual eso es un tema porque otra de las dimensiones ahí que era lo que decía económica, Google hace poquito, hace un mes, mes y medio, no creo que 2 meses, empezó a hacer renuncias anticipadas de su clúster de los equipos de trabajo que estaban en buscadores, ¿no? Y esto, o sea, digo, pasa a lo mejor de repente desapercibido, pero si te pones a pensar, la gallina de los huevos de oro de Google eran los buscadores. Y entonces empiezan a decirle, oigan, pues si quieren de una vez renuncien, ¿no? Renuncias anticipadas, porque vamos a cerrar esto, y entonces te das cuenta que le están invirtiendo a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces vuelvo otra vez a la paradoja, o sea, en un mundo saturado de respuestas, donde cualquier cosa, o le preguntas a TikTok, o le preguntas a ChatGPT, o le preguntas a Gemini, vas a encontrar respuestas. De repente parece que estamos careciendo de generar buenas preguntas. Digo, habría que ver cuáles son las buenas preguntas, que esa es otra pregunta, ¿no? ¿Qué características tendría una buena pregunta? Pero en este contexto creo que lo que tendríamos que estar haciendo bueno, no sé si tendríamos que estar haciendo, pero creo que es uno de los retos, es generar esta capacidad crítica de formular, que es una habilidad muy humana, ¿no? O sea, la capacidad crítica no de encontrar respuestas, sino de formular preguntas significativas. ¿Qué es lo que te significa, no? Y digo, volvemos otra vez, o sea, podríamos hablar aquí un poquito del poder, ¿no? O sea, ¿quién controla estas plataformas? ¿Por qué las controlas? ¿Cuáles son las narrativas que están detrás? ¿Qué significa generar comunidad, ¿no? En una sociedad mediada por un algoritmo, nadie se escapa del algoritmo, lo queramos o no. ¿Cómo vamos redefiniendo a partir de estos escenarios estas identidades, ¿no? Pues, en la privacidad, el sentido de la privacidad, el sentido de la identidad pública y qué voces son amplificadas y cuáles son estas estrategias sistemáticas de silenciar esas voces y esas preguntas. O sea, digo, son preguntas que no tengo respuestas, pero son preguntas que siguen guiando, pero que si las analizo y echas la mirada atrás, lo mismo pasaba cuando criticábamos la televisión o cuando criticábamos el radio, cuando empezamos a criticar el Internet en el 2000, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Cuáles son, cómo entendemos a la persona, cómo entendemos a la persona en su contexto? Y yo creo que la crisis que viene sobre esta de nuevas preguntas perdón, nuevas tecnologías y viejas preguntas, pues sí es una crisis que no es tecnológica, pero sí es una crisis de pensamiento crítico.
¿no? O sea, y ahorita que lo estoy diciendo, me estoy escuchando y digo, pues es que esas son las mismas preguntas que en la universidad mis profesores me dijeron, ¿no? O sea, que mis profesores me hacían, que me hicieron en la maestría, que me hicieron en el doctorado, y dices, ay, entonces por eso vuelvo otra vez a de donde partía, ¿no? O sea, las preguntas son atemporales, son preguntas, y esta parte de lo nuevo y de lo viejo, pues al finalmente va a tener su contexto a partir, perdón, va a tener su sentido a partir del contexto de donde estemos parados, ¿no? O sea, no es lo mismo digo, Guadalajara tiene muchas Guadalajaras, dependiendo de la zona en la que estés, te vas a hacer preguntas con diferentes contextos. Eh, el país tiene muchos países dentro, ¿no? Entonces, creo que por ahí iría yo este sentido reflexivo, ¿no? O sea, creo que es la irrupción y lo anárquico de aprender o de reformular las preguntas que parecen viejas, pero que siguen siendo fundamentales. Entonces creo que, bueno, yo digo que por ahí irían algunas de mis ideas, ¿no? Aprender a reformular las preguntas. Y bueno, Muy bien, por ahí sería. muy bien. Muchas gracias, Antonio, por tu primera intervención. Volveremos a ello más adelante. Gracias por tu participación y ahora vamos a darle la palabra a la maestra Ariadna Ruiz para escucharla también y luego vendrá la sesión de diálogo. Déjenme presentarla. Ella es profesora, la maestra Ariadna Ruiz Almanza, es profesora en el Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO en Guadalajara. Ella es maestra en comunicación por la misma Universidad de Guadalajara. Actualmente integra el equipo de trabajo del laboratorio llamado Moira Narrativas en Tránsito del ITESO. Es un equipo especializado en producciones transmedia. La maestra Ariadna es también asesora de guión y productora audiovisual. Entre sus líneas de investigación tenemos a la mano tres de ellas, ¿no? Uno, narrativas, participación y poder. La segunda, imagen, poder e intertextualidad. Y la tercera, narrativas transmedia y expansiones en el campo de la no ficción latinoamericana. Artículos suyos han sido publicados en revistas especializadas de cine y de comunicación, y es coautora de varios capítulos que aparecen en los libros Ciudadanía Digital y Democracia Participativa del año 2018, Anatomía de una isla, Jóvenes ensayistas cubanos del 2015 y 50 años de cine cubano en el 2019. La maestra Ariadna ha impartido conferencias y ha participado en diferentes paneles de discusión en Brasil, Argentina, México, Estados Unidos, Cuba, sobre ética documental, sobre las estrategias de representación participativas en la no ficción y el web documental colaborativo latinoamericano. Pues está con nosotros la maestra Ariadna, tienes la palabra. Hola, muchas gracias, Alfonso, Antonio, a todas y todos quienes nos acompañan en esta tarde de hoy. Muy agradecida por la invitación y más por el enorme placer de platicar con Antonio, con Toño, sobre estos temas que además nos apasionan a los dos. Voy a presentar también de manera muy rápida una guía. Espero que la tecnología me acompañe. Este, bueno, yo lo primero que quisiera como decir es un poco como enmarcarme, y, y un poco iniciar un poco como compartiendo mi lugar de enunciación en esto, ¿no? Cuando Alfonso y Ruth me hicieron la invitación, o sea, me quedé pensando como desde dónde también, ¿no? Y bueno, pues yo lo he trabajado más bien yo me enmarco dentro de los estudios de la comunicación audiovisual, ¿no? Y desde ahí es de donde creo que pudiera aportar a esta maravillosa adelanto que nos hace Toño, ¿no? O sea,
todo esto sobre nuevas tecnologías, que ya muchas veces hemos dicho que ninguna en realidad es tan nueva, ¿no? Y sobre estas preguntas y poder enmarcarlo justamente pues en lo que han venido siendo como mis estudios y mis devenires investigativos que tienen que ver con pensar todo esto en el campo audiovisual en general, ¿no? Entonces yo voy a colocar mis primeros piensos desde ahí y bueno, para empezar, lo primero sería como a lo mejor colocar esta primera idea de que si pensamos en el campo audiovisual y pensamos en lo que ha sido primero el cine, luego el video, ¿no? Los distintos formatos audiovisuales, cine digital, es decir, los distintos formatos, pues todos nacen desde el cinematógrafo, ha sido una práctica que ha nacido muy vinculada a desarrollos tecnológicos, ¿no? Es decir, no pudiéramos pensar de alguna manera en este campo sin pensar cómo ha impactado, y lo entrecomillo, o qué es lo que ha generado distintos desarrollos tecnológicos para pensar, por supuesto, en estos dispositivos de captura de la realidad, ¿no? De estas imágenes en movimiento, ¿no? Si lo pensamos desde el cinematógrafo para acá, ¿no? Y ahorita que escuchaba a Toño hablar sobre YouTube, estaba justamente pensando en esto, ¿no? Es decir, cuántas cosas han cambiado y qué es lo que ha pasado y cuántas cosas se han reconfigurado, ¿no? Desde una experiencia cinematográfica, como el cinematógrafo, por ejemplo, a distintos formatos y prácticas audiovisuales el día de hoy, ¿no? Eh, y eso me lleva justamente a pensar en estas preguntas de las que hablaba Toño, ¿no? Esas preguntas del detrás, estas preguntas que nos llevan de alguna manera a meternos en ese entramado de relaciones que posibilitan un dispositivo tecnológico, y a su vez que estos dispositivos tecnológicos funcionan como mediaciones para producir ciertos contenidos, narrativas y demás, ¿no? Entonces yo pensaba justamente, ¿no? O sea, si pensamos ese campo audiovisual, claro, pienso en desarrollos tecnológicos, pienso en dispositivos de captura de la realidad, ¿no? Pienso en cómo se fueron configurando y creando lenguajes, ¿no? Y cuando pensamos en lenguaje pensamos en convenciones, pero pensamos en poder, pensamos en mirada, ¿no? Y pensamos todo esto, por supuesto, como parte de un sistema, ¿no? Que también tiene, digamos, como su dimensión macro y está detrás lo económico, ciertos ordenamientos, lógicas, ¿no? También poderes, y por supuesto pensamos en sujeto y en todos los procesos de subjetivación que hay a través de todo esto, ¿no? Y esto entendido como campo, digo, aquí yo lo coloco de esta manera, pero por supuesto que está absolutamente todo relacionado, ¿no? Digamos, no hay una cosa que esté funcionando primero que la otra, sino que justamente se dan en esa matriz de relaciones, ¿no? De ese ida y vuelta. Y pensaba justamente en cuáles pudieran ser, más que yo colocar preguntas, más como líneas, ¿no? Como indagaciones, ¿no? Claramente que si yo pienso en campo, pues voy a estar pensando pues en estas configuraciones, tensiones, ¿no? Instituciones, actores, repliegues, ¿no? Y estoy intentando hacer como algo más en una clave de poder pensar todo esto en distintos momentos, ¿no? En distintas coyunturas y en distintos como contextos sociales y culturales también, ¿no? Cómo estas preguntas me pueden llevar a problematizar lo que pudo haber sido una experiencia o ciertas prácticas audiovisuales en una época, con ciertos actores, ¿no? Y en un contexto situado o en otro, ¿no? Lo mismo si pienso, por ejemplo, en estos desarrollos tecnológicos, ¿no? O sea, intentando entrarle justamente a lo que está detrás y a lo que sostiene y que le hace operar social y culturalmente, pues pienso no tanto en la tecnología, un poco Toño hablaba de esto, ¿no? Sino en los discursos tecnológicos que hay, ¿no? En el poder de una enunciación tecnológica, en la capacidad configurativa y técnica, ¿no? De los modos de ver y de representar, ¿no? A mí serían como las preguntas que más como que me llamaría como a problematizar, ¿no? Claro que pensamos en alfabetizaciones, democratizaciones, usos, ¿no? Fue lo mismo el cinematógrafo que el video de los años 80, ¿no? Que todos los procesos de democratización, que lo que ha venido con la digitalización, con las hibridaciones, ¿no? Pero digamos, ¿cómo trascendemos esto, ¿no? Y podemos, digamos, como ir a todo lo que sostiene este entramado y esta matriz, ¿no? Lo mismo si pienso en dispositivos de captura, ¿no? O sea, nos pudiera llevar perfectamente a hablar sobre
la dimensión ética, sobre los sesgos tecnológicos, Toña también hablaba, ¿no? Sobre las propias limitaciones de las herramientas, ¿no? Pero si hablamos de lenguajes en mirada, ¿no? O sea, a mí una de las cosas que más me interesa a la hora de pensar las relaciones entre tecnología, dispositivos de captura, representación y narrativa es justamente la convención del lenguaje que posibilita una tecnología en particular, pero que es una convención social y que está plagada de operaciones de poder detrás, ¿no? Y cómo a través de uno de estos elementos realmente puedo conectar con otros, ¿no? Entendiéndolo, por supuesto, como una práctica en general, ¿no? Entonces, digamos como que pensaba en toda esta mediación audiovisual y me llevaba a reflexionar en algo muy puntual que tiene que ver con, si hablamos de tecnología, viejas, nuevas, lo que querramos, hablamos de preguntas viejas, nuevas, contemporáneas, otras preguntas, pero me llevaba a pensar en una categoría que tiene que ver con las emergencias. ¿No? Y las emergencias tecnológicas, narrativas, es un tema que acá en el laboratorio Moira, este laboratorio del Departamento de Estudios Socioculturales con el cual colaboro y con el cual desde hace unos años yo junto a otros colegas, Jorge Valente, Ana Ibarra, Julián Gutzai, Alan Simón, es decir, varios colegas, vamos pensando justamente pues cuál es el sentido de un espacio académico, formativo, profesional, estudiantil, para pensar emergencias dentro del campo audiovisual contemporáneo, ¿no? Es decir, ¿por qué valdría la pena pensar? ¿Qué nos permiten pensar esas emergencias? ¿A dónde nos conducen, no? ¿Por qué no hablamos nada más de narrativas, no? Es decir, lo contemporáneo en ese sentido, ¿a dónde, o sea, a dónde nos lleva, ¿no? De alguna manera y en qué nos introduce. Y hay algo muy, que más bien les quisiera como compartir, porque a lo mejor puede ser un poco otra línea de reflexión dentro de todo esto, de lo que hablaba Toño y de este entramado de lo que hay detrás, y es algo a lo que de alguna manera reflexionamos en el laboratorio a la hora de decir, no nos interesa pensar en la IA o en el 360 o en una realidad aumentada para pensar los nuevos formatos audiovisuales o en el VR, ¿no? O sea, no nos interesaría pensarlo nada más en la irrupción tecnológica como tal, sino justamente en lo que está produciendo en términos de relaciones detrás, ¿no? Y pensar en esas emergencias tecnológicas que escapen, por supuesto, a la fascinación de un lanzamiento, ¿no? Que ya claramente que es sabido por todos los estudios de tecnología que una irrupción tecnológica no tiene nada que ver nada más con que ahora aparece, ¿no? Y con que ahora la conocemos, sino a cómo problematizamos ese entramado que hay detrás y que además está en disputa, ¿no? Y pensamos acá las emergencias, en tanto emergencias que no suponen una ruptura, es decir, cuando hablamos de emergencias audiovisuales o emergencias tecnológicas dentro del campo audiovisual, no estamos hablando de un antes ni un después, ¿no? Sino de cómo son procesos de reconfiguración en un continuum, justamente, ¿no? Procesos de resignificación, residualidades, negociaciones en disputa, emancipaciones, incluso estrategias políticas, ya sean individuales, colectivas, de un uso tecnológico en particular para la creación de ciertas narrativas en contextos muy situados, ¿no? Y eso nos ha llevado de alguna manera a empezar a esbozar unas especies como de aproximaciones que no están escritas en ningún lugar. Entonces me encanta como poderlas colocar aquí a nombre de quienes pensamos todo esto en el laboratorio, ¿no? Que tiene que ver con no pensarlas, con no poder pensar las emergencias tecnológicas si no es en relación con ciertas emergencias narrativas y muy situadas, ¿no? Es decir, las formas en las que una tecnología audiovisual e incluso tecnologías que no han sido creadas para el entorno audiovisual, pero que son apropiadas, ¿no? Para crear narrativas audiovisuales, median de alguna manera una producción de sentido específica, ¿no? Y bueno, claro, porque forman parte de ese entramado de relaciones culturales, de agendas, de emergencias sociales, de coyunturas que así lo posibilitan, ¿no? Es decir, para nosotros acá en el laboratorio, cuando hablamos de emergencia, no estamos hablando únicamente de una irrupción tecnológica, ¿no? Sino incluso de agendas,
capacidad de agencia, coyunturas que se dan en lo social, que se dan en lo cultural y que son justamente las que están permitiendo un uso, una apropiación u otra de una herramienta tecnológica para construir algo, ¿no? Entonces, digamos que la dimensión cultural está muy colocada en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues en general las emergencias nos permitirían observar esa complejidad de los procesos contemporáneos, ¿no? Esa complejidad un poco de lo que decía Toño, que se da en distintos planos, ¿no? Si ahora estamos haciendo videos educativos en YouTube, ¿qué está significando esto? ¿No? Es decir, cómo los consumimos, por qué, con qué lenguajes, qué estamos trayendo en términos residuales, qué se está colocando nuevo, qué nuevos códigos están, ¿no? E incluso con tecnologías que a lo mejor no han sido creadas justamente para eso, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco como lo que me llevaba como a pensar, es decir, cómo incluso en algo acotado, como puede ser el campo audiovisual, pero que ya no están acotados, porque de hecho en lo audiovisual es donde muchísimas de estas tecnologías ahora mismo estamos creando productos audiovisuales constantemente, prácticamente todos nuestros procesos cotidianos, ¿no? Y están en la web, y están circulando, y están de una manera acelerada, ¿no? Saturando y tomando de alguna manera pues nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces, nada, por aquí lo pensamos un poco como nosotros y yo quería traer un poco como la reflexión hacia ahí, ¿no? No nada más como hacerle preguntas, si se quiere, de un orden más epistemológico a lo tecnológico o a lo narrativo, sino también a pensar en clave cultural también lo emergente, ¿no? Es decir, ¿qué son las emergencias y cómo se puede producir en esta simbiosis cierta emergencia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por aquí lo dejaría al menos como un primer saque y luego lo podemos seguir conversando. Muchas gracias, Ariadna. Muchas gracias, maestra Ariadna Ruiz, por tu presentación y tu provocación. La verdad es que tu intervención y la de Antonio nos dan para continuar por mucho rato este diálogo, poniendo ejemplos, reformulando las preguntas, ¿verdad? Como bien decía Antonio, si no, citando, me hiciste recordar un poco a Gertz, cuando decía en su libro, si no conocemos las respuestas, pues discutamos las preguntas, ¿verdad? Esa frase de él de allá de los años 70 del siglo pasado que ha evolucionado, esa cita de él ha evolucionado de muchas formas, ¿no? Al menos yo recuerdo en el ITESO muchas veces en el campo educativo le han jugado con estas palabras y han reformulado este planteamiento, ¿no? La verdad, yo quisiera comenzar por invitarles a, pues, tal vez a comenzar con algunos ejemplos. A mí me mueve mucho este punto cuarto que citas, Ariadna, el de las emergencias que nos permiten observar la complejidad de los procesos y las formas en las que interactuamos, creamos, pensamos, disputamos y reimaginamos. Y, y yo creo que en el laboratorio han tenido pues una riqueza enorme de trabajo a lo largo ya de estos años. No sé si quisieras, para abrir cancha, compartirnos dos o tres ejemplos de este trabajo ante las emergencias tecnológicas, cómo las podemos ir llevando al terreno de la gestión cultural, ¿verdad? Pero no me extiendo más, te cedo la palabra, por favor. Y por ahí podemos ir hilando con Antonio también este tema de las viejas preguntas. Adelante, Ariadna. Sí, muchas gracias, Alfonso. Mírame, digamos, hay varios frentes y líneas en el laboratorio, pero yo creo que ahora que hablas vinculado un poco como a la gestión cultural, pensaba en un evento muy particular que tiene un espacio más bien muy particular que tiene el laboratorio que se llama Garage Inmersivo y es un evento gestionado en este caso digamos, es un espacio gestionado por estudiantes, también como por profesores, pero digamos una especie como de semillero de proyectos donde lo que hacemos del lado acá es justamente todo esto que estamos pensando y que estamos intentando problematizar, pues convertirlo en experiencias muy puntuales, ¿no? Y lo que hacemos es que partimos
de intentar cruzar una tecnología análoga o digital con una narrativa social o con una problemática social, ¿no? Y a través de un proceso, por ejemplo, más bien a través de un proceso de investigación, estudiantes y profesores lo que hacen es intentar diseñar metodológicamente talleres, ¿no? O un espacio, digamos, digo, esto está enmarcado en un contexto educativo, en un contexto universitario, pero pudiera perfectamente, digamos, como replicarse o irse, ¿no? Digamos, como a otro tipo de sectores o poder pensarse, ¿no? En otro tipo de experiencias, ¿no? Y nada, lo que intentamos en el laboratorio es que un poco la filosofía del laboratorio es cómo producir conocimiento crítico sobre todos estos temas, que no queden en el paper, que no queden meramente en los formatos académicos tradicionales y en una especie de reconocimiento de otros lenguajes en la producción de conocimiento crítico, empezar a bajar todo eso a espacios como, digamos, como que realmente desborden el paper o que desborden, digamos, lo académico en términos más formales, ¿no? Y Garage Inmersivo es un poco eso, ¿no? Es todo lo que está a nivel, digamos, como investigativo, teórico, propuestas epistemológicas, ¿no? Y demás problematizaciones, intentar crear un diseño de experiencia de aprendizaje tal cual, con una ruta metodológica creada por estudiantes, donde no nada más digamos, ¿no? Toda esa apropiación crítica de la tecnología en relación a lo narrativo no esté descrito, sino esté construido a través de una experiencia de aprendizaje. Entonces, los estudiantes lo que hacen es tal cual es diseñar un escenario metodológico, ¿no? Eso les mueve y les descentra hablando de preguntas totalmente, ¿no? Porque llegan a Garage creyendo que van a hacer una obra artística o que van a hacer una obra audiovisual para exponer y realmente tienen que dar dos pasos hacia atrás y lo que tienen que hacer es diseñar un escenario colaborativo para que colectiva y participativamente se cree mientras se reflexiona, ¿no? Poniendo a prueba unas categorías teóricas, investigación y ciertas tecnologías, ¿no? Y lo que sucede es como, es una experiencia como bien bonita porque justamente casi siempre se llega a la pregunta de esta tecnología que puede ser un lápiz, nunca me la imaginé para hacer, qué sé yo, cine en vivo y resultó siendo, ¿no? Es decir, porque la deriva creativa te va llevando a eso, ¿no? A descentrar la tecnología del contexto para el que fue creado y a poder imaginar críticamente en términos de emancipación de uso de esa tecnología, para qué más me puede servir en función de un reconocimiento de sujetos muy puntuales, de contextos y demás, ¿no? Entonces, digamos, intentándolo vincular para no darle tantas vueltas a la gestión cultural, yo creo que aquí más bien lo que me llevaría a pensar es en cómo pudiera, por ejemplo, un modelo similar pensarse, por ejemplo, para otro tipo como de prácticas comunitarias con ciertos grupos, públicas, ¿no? Es decir, muchas veces lo que queremos es como ya llegar y hacer el proyecto y a lo mejor pues, lo que vale la pena es como dar dos pasos atrás, ¿no? Y poder pensar justamente eh, pues qué tipo de proyecto quieren, ¿no? Con quiénes, reconocer ciertos actores, con cuáles tecnologías, ¿no? Por ejemplo, en el campo audiovisual sucede mucho, ¿no? Queremos hacer cine comunitario, participativo y hacerlo con el 360 y llegamos y nos damos cuenta que los materiales que circulan están en WhatsApp y que la herramienta que conocen es otra y que más que tecnologías tienen ciertas tecnicidades de uso para tal cosa, ¿no? Y hay que reformular los proyectos, ¿no? Y un poco lo que hacemos en Garage es eso, ¿no? Es como partir de esa base más política de la investigación misma, ¿no? Entonces, no sé, pensaría que puede ser un camino, por ejemplo, para cuando queremos hacer proyectos, ¿no? Como de gestión que tienen un componente tecnológico tan importante o tan al centro. Sin duda, ¿verdad? Qué interesante cómo nos vas regalando la posibilidad real de combinar reformulación de los procesos educativos, como bien lo acabas de explicar tú, con el trabajo profesional, universitario, pero ya después como egresados también en el campo comunitario, en el campo de la gestión cultural, donde pues recuerdo yo que más bien hace décadas la prioridad era el trabajo presencial, era el trabajo en vivo en el museo, en la galería, en la biblioteca, en el espacio público, en la plaza pública.
y la tecnología digital, digamos, en este caso, empezaba a jugar a finales de los años 90, pero ahora es impresionante su presencia en todos estos procesos de interacción en el trabajo de la gestión cultural, ¿no? Eh, nos llevas a vincular esto y a repensar entonces el mismo trabajo del gestor cultural con sus propias comunidades, con articulado con este proceso de mediación tecnológica y este descentramiento del que hablas tú de la tecnología para tratar finalmente lo que hay que tratar, que son los asuntos humanos de fondo que están en juego ahí, la necesidad de expresarse de las personas, la necesidad de explicarse el mundo, la necesidad de articularse con otras personas para hacer procesos que fomenten la expresión, no sé, artística o la expresión en general, en niños, niñas, adolescentes o adultos o personas de la tercera edad, ¿no? ¿Qué opinas de todo esto, Antonio? Vamos a darle la palabra a Antonio. Y ya platiquen entre ustedes también. Y luego Es que Tita que nos diga qué dicen allá en Facebook. Adelante, Antonio. ahorita que escuchaba a Ariadna, creo que es importante identificar, o sea, más allá del medio, las capacidades que tienen, o sea, más allá de la tecnología, es la capacidad que tiene la tecnología, cuáles podrían ser como esas cualidades, ¿no? Y lo conecto con lo que decías ahorita, los asuntos humanos. Y en este sentido yo distingo tres capacidades que podríamos, que dan para mucho, pero una es esta capacidad de la conectividad, digo, más allá de las redes y de que si estás conectado, digo, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita? Estamos conectados. Yo estoy en mi casa, perdón, el gato estaba paseándose por aquí, digamos, este rollo conectivo de la tecnología te permite entrar al estudio de Sergio, te permite entrar a ver mi gato, me permite ver tu librero, o sea, a ver, lo que estamos aquí generando, creo que esta capacidad es, por un lado, de conectar a las personas, digamos, y voy a hablar en general de redes, ¿no? O sea, generamos redes, generamos comunidades. Y en estas comunidades, y lo que decía Ariadna, ¿no? O sea, lo que circula es contenido, o sea, al final yo ahorita, digo, obviamente para promocionar el evento, pues, oye, a ver, conéctate, ¿no? Aquí está, y comparte el link, pero no es el contenido no es conectarse por conectarse, ¿no? O sea, y aquí es donde yo digo, bueno, a ver, la conectividad tiene que ver con conectar personas, generar redes, generar comunidades, y eso lo permite la tecnología, tiene su lado otro, también divide, ¿no? O sea, pero la tecnología en sí misma no conecta ni divide. Lo que conecta y divide somos nosotros, son los pretextos con los cuales nosotros queremos conectar. Entonces, pero es una capacidad que te da la tecnología. La otra es la ubicuidad, ¿no? O sea, al final, estoy en casa, pero estoy trabajando, pero estoy platicando con ustedes, ¿no? Entonces, esta parte, digo, nos permite conectar los espacios de la vida cotidiana, de trabajo, de ocio, la parte de la economía, las relaciones personales, y que al final tienen que ver con las personas, más allá de los espacios, ¿no? Digo, y está la otra parte, la transgresión de los espacios, o sea, la invasión a la intimidad, esta parte de que el trabajo es 24/7, porque pues en cualquier momento te mandan un WhatsApp cuando estás comiendo y dices, ay, o sea, digo, en los que somos workahólicos es lo tengo que responder ahorita, ¿no? Pero o sea, esta ubicuidad también puede ser transgresora de nuestros espacios, ¿no? Y la otra, la tercera que yo diría, tendría que ver también con la parte de la productividad, ¿no? Y digamos, si conecto estos tres puntos y de lo que comentaba Ariadna, me hace pensar, por ejemplo, bueno, la base es lo que hay un libro, Henry Jenkins, Convergencia Cultural, y tiene un ejemplo que se me hace bien bonito sobre la parte de la apropiación y lo habla mucho desde la juventud, desde la niñez. Habla mucho del caso de Harry Potter, ¿no? Como a partir de un dispositivo como puede ser el libro, número uno, se empezaron a desarrollar habilidades de lectura, habilidades de escritura, y digamos, ya si le queremos meter un poquito más, estaríamos hablando de esta parte como del fandom, ¿no? De Harry Potter, pero más allá de eso, se empezaron a crear historias contra la discriminación, o sea, digamos, desde la narrativa de Harry Potter, cómo se crearon estas historias, estos cuentos,
que básicamente te llevaban a generar, volviendo otra vez, ¿no? O sea, te llevaban a generar comunidades y estas comunidades, lo interesante es que iba más allá de los libros y tenía que ver precisamente con las comunidades que se iban creando, ¿no? O sea, al final de cuentas, y creo que lo maneja digo, ¿quién soy yo para criticarlo, no? A Henry Jenkins, pero él dice, bueno, aquí hablamos de inteligencia colectiva, hablamos de este rollo de cómo crear contenido, ¿no? O sea, desde las comunidades, cómo se empieza a generar. Y en este caso, digamos, el dispositivo de salida, el dispositivo conectivo, pues fue básicamente el Internet y lo que en el inicios del 2004 eran los blogs, ¿no? O sea, digo, ya ahorita podemos hablar de otro tipo de redes, pero que nos vamos a los fundamentos y es el lenguaje natural escrito, ¿no? Obviamente, digamos, con esta perspectiva de un cambio más hacia lo audiovisual, pues obviamente, digo, estamos teniendo obras maestras en TikTok, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque desarrolla la parte creativa. Y lo interesante, y creo que por eso también me gusta mucho lo que decía Adriana, es cómo también nosotros podemos, como instituciones formadoras, acompañar ese proceso de apropiación tecnológica y de generación desde ese espacio, ¿no? No es fácil, porque al final de cuentas creo que en un mundo, vuelvo otra vez al punto donde todo lo puedes hacer muy fácil, hace falta la conciencia crítica y yo creo que ahí es donde podemos ir acompañando, ¿no? Y es donde tiene sentido este tipo de proyectos, este tipo de laboratorios, de decir, a ver, no nada más es hacer por hacer, ¿no? O sea, vamos a hacer con sentido. ¿Y cuál es ese sentido? Yo digo, bueno, generar comunidad, generar redes, es lo que te puede permitir generar inclusive cambios. No generar inclusive cambios, te permite generar cambios, ¿no? Tanto para bien como para mal. El chiste es cómo lo vamos acompañando ese proceso. Y creo que esto también nos habla, digo, hablaba de estas tres capacidades, cognitiva, ubicua y productiva, pero también de entrada son escenarios o son entornos, o pues, yo diría más bien ecosistemas flexibles y personalizados, ¿no? O sea, al final creo que estos dispositivos con los que estamos interactuando, esto que estamos haciendo de tener un espacio de discusión, creo que nos permite llegar a más, pero también habla de espacios flexibles, espacios de participación activa, ¿no? este, en las distintas modalidades. Hay quien significa más en silencio, pero también está produciendo, ¿no? O sea, digo, porque de repente es uno como profe y dices, ay, yo quiero que todos participen, ¿no? Y por ahí, eso se lo aprendí a Carlos Luna, decía, pues a veces uno significa, hay personas que significan en silencio y está bien, ¿no? Bueno, palabras más, palabras menos, esa era la idea, ¿no? Y entonces dices, ok, eso también, el silencio también te dice algo. Y yo creo que cuando lo empiezas a conectar con comunidades, con producción, creo que se abre el panorama, ¿no? Y yo creo que aquí nada más el punto es cómo permites que desde un proceso de autonomía, ¿no? De autónomo, los estudiantes, en este caso, vayan tomando esas decisiones, pero desde un proceso reflexivo, ¿no? Y creo que por eso insisto, yo creo que el proyecto que nos platica Adriana tiene mucho sentido para mí desde esta perspectiva. ¿Puedo sumar algo? ¿O sí? Ya Adelante. está, ya estamos, vamos a echar Este, café. es que, o sea, me hiciste recordar también, Toño, ahora cuando hablas de esto de la capacidad conectora, ¿no? Y que, claro, en muchos de los estudios sociales sobre tecnologías, además, ¿no? Y desde la comunicación, claro, hay un punto común que es, sí, la tecnología no es, digamos, por sí sola, no hace cosas, ¿no? O sea, hay valores culturales detrás, ¿no? Hay todo un entramado social que está operando en qué hacemos con esa tecnología, cómo, para qué lo usamos, ¿no? Entonces, sí, no es que sola conecte de alguna manera, ¿no? Tiene que haber una voluntad de conectar con y de conversar sobre algo, pero también hay algo muy importante que, bueno, ha venido mucho de las humanidades digitales y seguramente tú lo conoces bien con todas las críticas que pueda tener, pero que tiene que ver con ese estudio de reconocer
en términos como, digamos, un poco más como de affordances, ¿no? De ciertos medios, cómo interactuamos también con y a través de, ¿no? Porque eso nos permite también, como desde una mirada crítica, decir, sí, hay, o sea, los códigos culturales y sociales están operando en términos de poder, en términos discursivos, en qué decimos, ¿no? En si hacemos hate o no, en cómo utilizamos y para crear, no sé, utilizar la tecnología para una manifestación con causa o si la hacemos para tirar hate, ¿no? O sea, es claramente que está, ¿no? Digamos, la sociedad detrás dándole un uso en términos políticos y sociales a una tecnología, pero también hay una capa que a veces como que medio descuidamos, incluso en los proyectos que hacemos que tiene que ver con un estudio y reconocer la propia medialidad en términos incluso de lenguaje, ¿no? De ciertas tecnologías, ¿no? Es decir, la manera en la que interactuamos con y a través de un dispositivo, ¿no? Por ejemplo, en un espacio abierto es muy distinta que a través de una red social, ¿no? Y hay códigos digitales y hay cosas que me atrevo a decir y hay cosas que no, y hay cosas y en cierta red siento que tengo más libertad, ¿no? O que en otra red siento que tiene un affordance más enciclopédico y puedo decir todo, ¿no? Entonces es como, o sea, pensándolo e intentándolo unir también con lo que, con la provocación de Alfonso para decir, bueno, y esto para las y los gestores culturales que, o sea, yo creo que poder entender la tecnología y la presencia tecnológica a la hora de crear un proyecto, ya sea de intervención o, digamos, de la naturaleza que sea, es no nada más ir a la tecnología y diseñar su uso y su aplicación en tal proyecto, porque, digamos, desde el sentido común a lo mejor es la que más nos está permitiendo conectar o no, sino irnos a algo más profundo también y poder estudiar y ver cómo conecta esa tecnología, que son distintas las maneras también, ¿no? O qué tipo de conversaciones produce, o cuáles son los sesgos de una tecnología u otra, o por más que para mí pueda ser la mejor, no es la tecnología con la que cierta comunidad, y digo comunidad en un sentido muy amplio, ¿no? Pueda estar trabajando más o menos. Entonces, la selección, por ejemplo, de una tecnología, digo, en mi juicio tendría, para un proyecto, tendría que ir también en función de el reconocimiento de las y los sujetos para quienes ese proyecto pues más van a usar esa tecnología, ¿no? Entonces, por eso lo de poner siempre en un contexto situado todo, ¿no? Entonces, me llevas un poco a pensar en eso, ¿no? O sea, como en esa capa que a veces quienes estamos más en los estudios sociales o demás, a veces desdeñamos de las humanidades digitales porque sí tiene muchas críticas el tema de las tecnologías para algunos y algunas desde ahí, pero yo creo que hay un aprendizaje que a veces se nos olvida y que tiene que ver con el reconocimiento de cómo narra y una medialidad en particular, ¿no? Porque eso a veces lo quitamos como de la ecuación. Entonces, bueno, nada, eso por un lado. Y por el otro, nada más como sumar, que a veces, digo, por ejemplo, desde el lugar de quien investiga también, ¿no? O de quien está produciendo conocimiento, nos vamos nada más a cómo los otros y las otras usan la tecnología o cómo los otros y las otras, ¿no? Y estudiamos el uso tecnológico en otros, ¿no? Y a veces descuidamos también el transparentar y el hacernos preguntas de la mediación tecnológica que estamos teniendo en nuestras propias investigaciones, acercamientos, capturas de la realidad y demás, ¿no? Y casi nunca eso está, por ejemplo, ¿no? Transparentado o formando parte de la ecuación como una mediación del conocimiento que estoy generando en un proyecto, en un proceso muy particular, ¿no? Entonces, esa sería otra dimensión a la cual yo le haría preguntas también, ¿no? Desde el lugar que estamos, ya sea un investigador, un profesor, una profesora, un gestor, ¿no? ¿Cuál es la mediación tecnológica que también estamos teniendo nosotros para producir algo, ¿no? No, siempre nos vamos como a estudiarlo en las y los otros, ¿no? Fíjate que ahorita me ponía a pensar con este tema, digo, es que yo lo veo también como desde la formación, ¿no? O sea, digo, yo me dedico a la capacitación y en general, y de repente te metes como en en este rush, ¿no? De desarrollo de contenido y cómo funcionan las redes. Y ahorita que te estaba escuchando, decía, pues sí, o sea, de repente te vuelves un consumidor, aunque tengas cierta perspectiva y lo que quieras, metodologías. Esta cuestión como de la autoobservación o autoposicionamiento o autocrítica de lo que estás haciendo, lo que estás diciendo,
Y más allá de eso, también por qué lo estás diciendo, ¿no? Y más que por qué, ¿para qué lo estás diciendo? O sea, de repente el autodiscurso, así como de, no, sí, esta parte emancipadora, democrática, y ahorita escuchaba, ¿no? O sea, te escuchas ya, ¿qué, o sea, ¿qué tecnología es tan democrática? Digo, al final de cuentas, digo, Internet no todo el mundo tiene acceso a Internet, no todo el mundo tiene acceso a inteligencia artificial, y, y, y entonces me quedo con la pregunta, ¿no? O sea, ¿y cuáles son los otros escenarios que estamos dejando fuera, ¿no? O sea, porque estoy pensando ahorita, ¿no? O sea, ¿cuáles son las capacidades como estudiante, como docente, como gestor que tienes que tener para, para desarrollar contenido, ¿no? O sea, por ejemplo, que es la otra parte formativa. Digo, una cosa es entender el ecosistema y la otra cosa es cómo en ese ecosistema suceden este tipo de interacción y cuáles son, perdón por el gato, cuáles son esas interacciones que generan valor, ¿no? Y cuáles son las habilidades o competencias que tendría que tener el sujeto para entrar en un entorno digital, en una tecnología digital, y que dices, bueno, pues son procesos a veces de representación, de mediación, yo diría, ¿no? O sea, ¿y eso cómo lo formas? ¿Cómo lo acompañas? Y muchos de nosotros, a lo mejor estoy siendo muy generalista, muchos hemos ido aprendiendo como sobre la práctica, ¿no? Así como, pues mira, aplica, y entonces te empiezas a hacer las preguntas, pero creo que ese ejercicio constante de autoobservación de repente se nos pierde. Bueno, no voy a generar, se me pierde, ¿no? Porque, porque entendemos que de repente el contexto es así y estamos en un mundo tan inmediato, ¿no? Todo tiene que ser rápido, ágil, que pocas veces nos sentamos a tratar de entender ese contexto, ese escenario, para hacernos las preguntas, ¿no? No sé, bueno, digo, por ahí digo, me despierta muchas, más que respuestas, dudas y preguntas que me estoy haciendo en este momento. Les quiero comentar que tenemos también dos preguntas de la audiencia, y se las voy a hacer si gustan de una vez para que sigamos nutriendo la plática. Primero les voy a dar rápidamente saludos que mandaron, por ejemplo, Alfredo Saras, saluda desde Zapopan, Jalisco. Está también Jorge Aarón, que dice que se conectó desde Chiapas. Está Andrés Reina y manda saludos desde el Caribe mexicano, Quintana Roo. Silvia Cano, saludos desde Manzanillo. Y Raúl Sinovas dice que está desde Huatulco. Y ahora les voy a leer dos preguntas que surgieron. Bueno, Ariadna, Ruth ya nos había hecho una pregunta antes, pero ya Ariadna nos hizo favor de responderla. Entonces, tenemos otra pregunta de Ruth y otra pregunta de Juan Mendoza. Les voy a leer en orden las dos. Si gustan, se las leo de corridito. Está la de Juan Mendoza que dice, haciendo mención del adelanto tecnológico, ¿cómo influye la inteligencia artificial en las narrativas de la gestión cultural? Y Ruth Rangel dice, ya Ariadna nos compartió el ejemplo de Moira y de Garage Inmersivo, que era la pregunta anterior. Paso entonces a otra pregunta. Cuando nos hacemos esas preguntas para, en el caso de los gestores culturales, traducirlas en lógica de proyectos, ¿qué tendríamos que hacer para que esa conectividad, ubicuidad de la tecnología se traduzca en comunidad y no en aislamiento? Se traduzca en producir, hacerse, escuchar y no solo en consumir. Creo que es de lo que, justo de las preguntas que Antonio también planteaba, ¿no? Muy buenas preguntas, las estoy pensando. Es que mi respuesta inicial sería no hagas nada primero. O sea, siéntate, tómate un café y ve cómo está la cosa. O sea, creo que de repente tenemos esta línea de todo se tiene que convertir en proyecto, ¿no? Y el proyecto desde dónde lo haces, desde dónde determinas esas necesidades, desde el gestor, desde la comunidad, o entiendes la comunidad y te haces las preguntas y dejas que la comunidad empiece a hacerse sus preguntas. O sea, insisto, es una cultura del proyectitis, ¿no? Y no es que esté mal, yo creo que es parte de lo en una sociedad en la que estamos inmersos, pero también es esta, ¿cómo decirlo?
todo tiene que ser resuelto, todo tiene que ser rápido y a veces confiar en que puede ser una metáfora, los frijoles tienen un tiempo para cocerse, no lo puedes hacer antes, no lo puedes hacer después. Y digo, la metáfora sirve hasta que te puedes salir de ella, me salgo de la metáfora. Entender los procesos comunitarios tiene su tiempo. Y digo, voy a retomar algo que no tiene que ver con tecnología. En algún momento tuve la oportunidad de estar en Chiapas, allá en la sierra, como después de 12 horas de caminar, llegamos a la comunidad y la comunidad estaba debatiendo porque en ese momento fue cuando cambiaron de obispo. Y bueno, fue una reunión que empezó a las 6 de la mañana y terminó como a las 3 de la tarde y nadie se paró hasta que la comunidad dijo que todos estaban de acuerdo, ¿no? Y todo el mundo tenía derecho a decir su palabrita, decían, yo voy a decir mi palabrita, y decían su palabrita. Digo, uno viene decían, pues tú eres Caxlán, ¿no? Entonces te sentabas y pues, no entendías porque estaban aparte hablando en Tojolabal y con la persona que iba me decía, pues ustedes están escuchando y aquí todo mundo tiene derecho a hablar y hasta que todo mundo esté de acuerdo se hacen las cosas. Con uno que no esté de acuerdo no se hace. Y vuelvo otra vez a lo que decía, ¿no? O sea, yo creo que la primera capacidad para poder generar procesos, proyectos con tecnología o desde estos escenarios o estos ecosistemas digitales, la primera es entender cómo funciona la comunidad y que la comunidad vaya tomando esas decisiones, ¿no? O sea, y yo creo que son procesos bien difíciles porque este mundo de la inmediatez, de resolver, nos lleva tiempo, nos consume. Pero creo que esa habilidad de aprender a observar, aprender a escuchar, no oír, porque muchas veces oímos pero no escuchamos, y de generar procesos de empatía, que no supone nada más estar en los zapatos de otros, sino entender desde dónde está hablando y entender cuáles son esos problemas que normalmente son diferentes a los de uno, se pueden hacer muchas cosas. Digo, suena muy romántico, yo creo que no es un proceso fácil, pero a lo mejor es esa, ¿no? No hagas nada, siéntate a observar. Digo, obviamente cuando estás en tiempos escolares, pues tienes que hacer un proyecto, ¿no? Y no puedes decir, ay, pues ahí siéntense, ¿no? Hay un tiempo que cumplir, hay procesos administrativos, pero creo que a veces esa lógica a veces funciona más, porque creo que cuando entiendes el problema, cuando te dedicas a entender el problema, la respuesta puede fluir más rápida. Creo que por ahí podría ser algo. Yo abonando este, a lo que decías, Toño, y para responderle a Ruth, después me gustaría volver a escuchar la uno, porque no la entendí muy bien, la pregunta de Juan. Yo creo que hay digo, que pasa en el campo del cine, de la cultura en general, de la academia, ¿no? Como una tensión ya histórica entre lo extractivista y la romantización del campo, ¿no? Entonces, y creo que tan malo es pensar en mi proyecto y me da igual y para mi proyecto necesito tal comunidad y voy a ir, lo voy a hacer ahí, ¿no? Y con extractivista no quisiera ponerlo en un sentido literal, porque entonces cualquier obtención de algo sería extractivista, sino cuando hay un ejercicio de poder sobre ciertos datos y propiedad intelectual o cultural o demás de ciertas comunidades, ¿no? Y me parece que tan malo es esa postura que ha sido tristemente muy común en muchos proyectos de intervención y demás, como la otra, ¿no? Como la de caer en la romantización y creer que un proyecto participativo es más participativo porque la comunidad entera tiene que estar de acuerdo, ¿no? Creo que poder entrarle a los grises y pensar que un proyecto colectivo tiene que partir de reconocer lugares de enunciación, negociaciones, tensiones, disputas, agendas, desde dónde está hablando uno, incluso formas de organización que tienen que darse para que las cosas salgan, ¿no? Y que no tienen nada que ver con una cuestión hegemónica ni de dominación, ¿no? Sino cómo vas negociando, pactando, generando alianzas, abriéndote a ciertos actores dentro del campo, relaciones, sabiendo que estas no, porque esas sí son límites, ¿no? En donde a lo mejor la comunidad no puede negociar, pero con cuáles sí, ¿no? Y yo creo que de lo que se trataría en términos
le voy a decir participativo y lo entrecomillo, yo entiendo lo participativo en el reconocimiento de un ejercicio de poder en la toma de decisiones colectiva, ¿no? Pero es como de ir justamente como a eso, ¿no? Como a ir pensando que alguna idea se va a ir modificando en la medida en la que se pueda ir reconociendo ciertos posicionamientos de distintos actores dentro de la comunidad y negociando y lo que debería existir es un marco de posibilidad para que esa negociación sea justa, ¿no? O para que esa negociación sea transparente, o para que las asimetrías al menos queden declaradas como parte de la negociación, ¿no? Entonces, pero eso no es fácil. Yo lo estoy diciendo, lo he estudiado, lo intento hacer y no, y hay demasiadas fuerzas y tensiones y no, o sea, pero yo creo que el declarar esa limitante, ¿no? En un proyecto colectivo, cuando están claramente marcados ciertos roles como de poder o ciertas asimetrías, a lo mejor intentar como desmontar eso y no, y tampoco autocensurarnos y decir, no, no voy a hacer más proyectos comunitarios porque solamente si el proyecto nace de la comunidad se puede hacer. No, porque entonces ya no podríamos hacer absolutamente nada. O sea, eso lleva a la parálisis también, ¿no? Y me parece que está pasando con muchos de los lenguajes y discursos hoy, ¿no? Que rozan lo políticamente correcto, ¿no? O sea, yo creo que ya también habría como que deconstruir eso, ¿no? Pero bueno, no sé si ya estamos sobre el tiempo. Esta pregunta de Ruth sí me posee por completo, porque me gusta mucho, porque claro, son las grandes preguntas que en términos incluso éticos nos hacemos, ¿no? O sea, pues, ¿cuál es el sentido? ¿Para qué? ¿No? O sea, ¿a dónde vamos con, ¿no? Ahí están las grandes preguntas, ¿no? Y que yo creo que ese es el papel del gestor, pues, o sea, a ver, el gestor es, o sea, lo que hace el gestor es hacer que las cosas sucedan, hay que problematizar, hay que hilar fino, ¿no? Y a veces hay que tomar decisiones y es importante, este, porque pues ahí radica precisamente el sentido de lo que se hace, ¿no? Cuando eres gestor, o sea, es hacer que las cosas sucedan este, desde una perspectiva crítica, ¿no? Yo creo que se puede conectar muy bien, ¿no? Porque es lo que le da sentido o le da el por qué y para qué de lo que estamos haciendo. Wow. Oigan, muchas gracias. La verdad es que sí estamos sobre el tiempo, Ariadna, y creo que conviene ir cerrando. No sé si quisieran ustedes decir algo para cerrar su intervención, o Tita, no sé si tú tengas un último comentario o pregunta como para ir cerrando. Si no hay nada, Berta, entonces les pasamos la No, voz a Ariadna y a Antonio. no tenemos Gracias, gracias, nada. Tita. Bueno. A ver, Ariadna, Antonio, quisieran agregar algo. La verdad es que la manera como han cerrado la intervención es magistral. A mí me parece que han tocado la esencia de la gestión cultural y cobra sentido el título de esta sesión, ¿no? Nuevas tecnologías, viejas preguntas. La manera como se han acercado ustedes a reflexionar sobre su propio tema vinculado a la gestión cultural me parece que es muy valiosa y qué bueno que está esto grabado, porque hay que volverlo a escuchar. La- las la- la- las reflexiones de ustedes son sensacionales, me parece. De veras, rozan y penetran en eso que vivimos los gestores culturales en el día a día y que a veces nos cuesta trabajo ponerle palabras. Creo que ustedes lo han hecho muy bien. ¿Quisieran agregar algo antes de cerrar? No, pues yo más bien agradecerles, y a lo mejor nada más em, irnos con la idea de poner al centro, respondiéndole un poco más a Ruth, la capacidad que tenemos en este tipo de proyectos de poner al centro la articulación, ¿no? O sea, pensar en procesos y en que un proyecto es proyecto en la medida en la que pueda articular y cómo articulamos, yo creo que es una metáfora bonita y que, bueno, para quienes trabajamos en el laboratorio, que trabajamos lo transmedia, ahí es lo que nos interesa en términos procesuales, ¿no? Cómo un proyecto empieza a articular y a crear redes, ¿no? Entonces, yo creo que lo dejaría más como metáfora, ¿no? La red y la articulación. Y muchas Muy bien, gracias. muy bien, gracias, Ariadna. Antonio, ¿quisieras agregar algo para cerrar? Yo agradecer la invitación,
De repente, digo, por cuestiones profesionales uno está en la inmediatez y está haciendo cosas, entonces de repente sentarte y pensar o reflexionar o recuperar, hacer este ejercicio, digo, agradezco porque es muy rico, e insistir en esta parte, ¿no? O sea, al final creo que no perdamos esa capacidad de de hacernos preguntas ante un mundo donde las respuestas abundan, ¿no? Y las respuestas pueden ser de diferente calidad, enfoque, etcétera, pero creo que la capacidad de no perder esa capacidad de hacernos preguntas, ¿no? O sea, a lo mejor desde la más simple, ¿no? O sea, ¿qué pasa si cambio esto? O no sé, para profundizar o para problematizar o no sé, pues, pero creo que esa capacidad nos puede ayudar a generar muchos procesos, inclusive, o sea, creo que el gestor como tal, pues es eso, ¿no? O sea, ver esas preguntas y tratar de profundizar en ellas. Y gracias por la invitación. Gracias a ustedes dos, Ariadna, Antonio, muchas gracias por aceptar la invitación, por regalarnos su tiempo y por compartirnos sus reflexiones y sus experiencias en diferentes niveles, pero sobre todo en el educativo, que es oro molido para nosotros en la gestión cultural. Mil gracias. Y antes de despedirnos, quisiera ver si Sergio Cervantes, el director del programa Diálogos de la Gestión Cultural, quisiera dirigirnos algunas palabras y con ello pues estaríamos cerrando. Yo después de él les haré la invitación a la siguiente sesión. Adelante, Sergio. Pues gracias. No más palabras que la felicitación y el profundo agradecimiento tanto a Ariana como a Antonio por este riquísimo diálogo que suma a los diálogos que tenemos ya, que pronto este también estará en YouTube, para beneplácito, lo diría yo así, de todos los gestores culturales que deseen consultar y que deseen seguir pues participando en su preparación, en sus conocimientos, ¿no? Gracias a los conocimientos de ustedes dos, Ariadna, gracias Antonio, gracias a sus experiencias que enriquecen todos los diálogos de la gestión. Y gracias a ti, Alfonso, por ser el gestor, ahora sí, el gestor cultural, de que el ITESO pudiera participar con nosotros para bien de esta comunidad de gestores culturales que ya es bastante grande. Sí, ¿verdad? Al menos, ¿cuántos hay inscritos ya en tu programa? ¿8,000? Algo así, ¿verdad? 8,000, Sí, andamos por los 8,500, creo. Sí, ajá. sí. Sí, Sí, pues muchas gracias, Sergio, y muchas gracias, Berta, por toda tu conducción en la parte técnica y en la parte del seguimiento a las dos plataformas, a Facebook y a Zoom. Muchas gracias, Berta. Y gracias a todas y a todos quienes estuvieron presentes en día de hoy. Y hacemos la invitación para que recomienden a otras personas que quieran visitar posteriormente esta sesión que estará divulgándose en los canales de YouTube del ITESO, de la Universidad Autónoma de Querétaro y desde luego en la plataforma del mismo Diálogos de la Gestión Cultural, que ya está en su sexto año de vida. Y hoy es el programa, dijimos, el 201, con esta participación de los maestros Antonio y Ariadna. Inauguramos el tercer centenario pues de esta riqueza de diálogos de la gestión cultural. Les invitamos a el miércoles próximo a la siguiente sesión. Estará a cargo de el doctor José de Jesús Guridi Colorado y el maestro Daniel Rodríguez Cano. Ellos tendrán una participación con este título. La digo brevemente nomás para dejar claro que está también muy atractivo. Se llama Lenguajes del Colapso. Del colapso será la segunda sesión de este ciclo enmarcado en el título general, que es Arte, Crisis y Futuro Cultural. Pues muchas gracias y buenas noches. Nos despedimos con esto. Hasta luego.